Esto es Hong Kong. Vertical, abarrotado y siempre despierto. Se asemeja a Nueva York y es considerada la versión asiática, siendo el principal centro financiero de Asia y el tercero del mundo. Fue formada más por quienes huyeron de China continental que por su visión. Pero ¿cómo terminó así? ¿Cómo un puerto pesquero aislado, atrapado entre Oriente y Occidente por más de un siglo, llegó a ser tan poderoso? Contrario a lo que muchos creen, no inicia con el regreso de Hong Kong a China en 1997, tras 99 años de dominio británico, sino siglos antes. A finales del siglo XVIII, la Compañía de las Indias Orientales llegó a China y halló un mercado lleno de productos codiciados por Occidente: seda, porcelana, especias. Pero había una cosa que los británicos amaban más que cualquier otra: té. China se volvió el principal proveedor de té para Gran Bretaña, donde se convirtió en la bebida nacional. Esa obsesión tuvo un precio. En 1770 Gran Bretaña representaba el 33% de las exportaciones chinas de té. Para 1801 ya era el 80%. El problema era que Gran Bretaña no tenía nada que China quisiera, lo que generó una nueva dinámica comercial. Al principio, el acuerdo era simple. A cambio de té, el emperador chino pedía lingotes de plata pura, es decir, monedas o barras sólidas. Al principio, Gran Bretaña aceptó este trato, pero pronto, el tesoro británico comenzó a quedarse sin fondos. La escasez de plata provocó una crisis nacional, y la solución al desequilibrio comercial fue el opio, un narcótico muy adictivo que es ilegal en China. Gran Bretaña comenzó a cultivarlo en sus colonias en la India y a contrabandearlo a los puertos chinos. Allí, el opio se intercambiaba por plata, que Gran Bretaña luego usaba para comprar té. Este comercio ilegal funcionó hasta que el gobierno chino lo descubrió. La plata se estaba drenando de la economía, y la adicción al opio se estaba extendiendo rápidamente entre la población. Así que, como resultado, el gobierno tomó medidas drásticas y, en 1839, confiscó más de 20.000 cajas de opio y las arrojó al mar. Ahora, esto obviamente no le cayó bien a Gran Bretaña, y al mismo tiempo, se estaban frustrando cada vez más por la estructura rígida del comercio chino. Todo el comercio exterior pasaba por unos pocos intermediarios aprobados, llamados comerciantes Hong. El comercio solo se permitía en el puerto de Cantón, hoy Guangzhou, río arriba de Hong Kong. La tensión hizo que Gran Bretaña temiera perder el control comercial en Oriente, por lo que Charles Elliot, superintendente británico en China, lanzó un ultimátum. Si Gran Bretaña no podía comerciar como quería, sus barcos dispararían. Esto inició las guerras del opio, una de las luchas de poder más importantes de la historia imperial, que definió el destino de Hong Kong por 150 años. Se dividió en dos partes. La Primera Guerra del Opio terminó en 1842 con una victoria británica y la firma del Tratado de Nankín. Como parte del acuerdo, China cedió la isla rocosa de Hong Kong a Gran Bretaña, permitió el libre comercio con cualquier comerciante en China y pagó indemnizaciones por el opio destruido. Pero Gran Bretaña no estaba satisfecha. Quería legalizar el comercio de opio y tener acceso total a los mercados chinos. En 1856 inició la Segunda Guerra del Opio y China volvió a ser derrotada. El Tratado de Tianjin otorgó a Gran Bretaña más tierras, incluyendo Kowloon, al norte de la isla de Hong Kong. Puede que el terreno fuera montañoso y tuviera muy poco suelo plano para el desarrollo, pero el puerto de Victoria era perfecto. Ofrecía un puerto profundo y naturalmente protegido, conectado directamente a las rutas comerciales chinas a lo largo del río Perla. Para los británicos, proporcionaba una puerta de entrada segura al China continental, un punto de partida para el comercio en toda Asia y una base para proyectar su poder naval. Era uno de los mejores puertos de la costa sur de China. La expansión final de Hong Kong británico fue en 1898. Este fue el convenio para la extensión del territorio de Hong Kong, un acuerdo de arrendamiento que le dio a Gran Bretaña el control de las tierras al norte de Kowloon, ahora conocidas como los Nuevos Territorios, formando así todo el territorio del actual Hong Kong. Sin embargo, en la letra pequeña había un detalle clave. Solo lo tendrían por 99 años. Ahora, a partir de aquí, es donde llegamos a las dos cosas que cambiaron para siempre todo en Hong Kong como ciudad. La Guerra Sino-Japonesa de 1937 suele considerarse el inicio de la Segunda Guerra Mundial en Asia. Miles de refugiados chinos huyeron al sur a Hong Kong, elevando la población de menos de 1 millón a más de 1.600.000 en 4 años. El 8 de diciembre de 1941, pocas horas tras el ataque a Pearl Harbor, Japón invadió Hong Kong. Muchos ciudadanos fueron encarcelados
y la mayoría tenía acceso limitado a alimentos y recursos. Al volver los británicos en agosto de 1945, la población se había reducido a unos 600.000. La segunda llegó solo 4 años después, con la Revolución Comunista en 1949. Mientras la violencia y la agitación política arrasaban China continental, muchos huyeron en secreto, cruzando la frontera hacia Hong Kong. En su punto álgido, llegaban hasta 100.000 refugiados al mes. En 1951 la población creció de 600.000 a 2.100.000. Dos oleadas de inmigración masiva, casi consecutivas, llevaron a Hong Kong al límite. Demasiada gente y poca tierra. Aquí es donde se pone interesante, porque ese auge poblacional impulsó su transformación. Te explico. A principios de los años 50 más de 300.000 personas vivían en chozas improvisadas en las colinas de la isla de Hong Kong y Kowloon. Estas viviendas improvisadas, construidas con madera, metal de desecho y cualquier otra cosa que la gente pudiera encontrar, ofrecían una solución temporal a la crisis de crecimiento poblacional. Pero eran peligrosas. Refugios llenos, calles angostas y fuego expuesto hacían vulnerables los asentamientos a incendios. Pero sus habitantes no tenían otro lugar a donde ir. Todos sabían que la falta de tierra era un desastre. Hasta que un día el problema se resolvió solo. El 25 de diciembre de 1953, un balde de caucho fundido se volcó accidentalmente en el asentamiento ilegal de Shek Kip Mei. En minutos, el fuego se extendió por el laberinto de chozas de madera. Al final, murieron 2 personas y más de 53.000 quedaron sin hogar. Todo se perdió, quedando una hoja en blanco. El gobierno decidió que al reconstruir las casas, mejor construir hacia arriba, y así lo hicieron. Al año siguiente, se creó un departamento de reasentamiento para eliminar asentamientos irregulares y ofrecer viviendas permanentes estatales. Esto marcó el inicio de una ciudad vertical. Las torres de departamentos estandarizadas en forma de H, llamadas así por su forma distintiva, se convirtieron en el modelo para viviendas de alta densidad y bajo costo. Los bloques en forma de H se diseñaron para construirse rápido, ser eficientes y aprovechar el terreno, brindando refugio básico a familias de bajos ingresos, adultos mayores y migrantes en la fuerza laboral. Eran pilas de unidades de una sola habitación, básicas, con pasillos y baños compartidos. La vivienda pública entonces se convirtió no solo en una respuesta a la crisis, sino en una herramienta clave de planificación adaptada de manera única a las presiones demográficas y limitaciones espaciales de Hong Kong. Con la infraestructura lista, la ciudad pudo aprovechar la llegada de personas como recurso económico. Los urbanistas vieron una oportunidad de absorber el capital, las habilidades y el espíritu empresarial que los nuevos inmigrantes traían al tejido mismo de la ciudad. Esta ola de inmigración permitió que Hong Kong pasara de puerto comercial a potencia manufacturera. Al comparar esto con Nueva York, donde la inmigración impulsó la industria y las finanzas, los paralelismos son claros. Hong Kong protegió a los refugiados chinos del comunismo, igual que Nueva York fue refugio ante atrocidades y guerras europeas. Ambas ciudades atrajeron a los ambiciosos. Hong Kong por sus bajos impuestos y mercados libres bajo el dominio británico. Nueva York por el sueño americano. Los británicos planificaron Hong Kong como un motor comercial, no como colonia tradicional, sino centro de comercio y capital. Implementaron políticas de mínima intervención como mercados libres, bajos impuestos y regulación limitada. Esto creó una economía de laissez-faire, un capitalismo de no intervención alineado con las ambiciones comerciales imperiales. Con el tiempo, Hong Kong se modernizó mucho. Aunque Singapur, Corea del Sur y Taiwán, conocidos junto con Hong Kong como los 4 tigres asiáticos por su rápido crecimiento, Hong Kong no siguió el mismo modelo económico. Hong Kong, a diferencia de otros, no siguió un modelo estatal para su desarrollo industrial y parecía un ejemplo de laissez-faire. Bajos impuestos, sin controles de capital y poca deuda pública, aunque la realidad era más compleja. De 1951 a 1971, el secretario financiero de Hong Kong, John Cowperthwaite, abogó por una política conocida como no intervencionismo positivo, la creencia de que intentar dirigir o planificar una economía abierta a menudo causa más daño que bien. Fue una decisión deliberada dejar que las fuerzas del mercado lideraran, mientras aún se guiaba a la ciudad mediante inversiones específicas en vivienda, infraestructura y educación. Fue un enfoque audaz, y funcionó. En 1950, el ingreso per cápita de Hong Kong era inferior al 30% del de Gran Bretaña, pero en 1997 ya eran iguales. Actualmente es un 40% más alto, igual que en Estados Unidos y Suiza. A pesar de todas sus diferencias, Hong Kong se ha erigido como un centro financiero global.
compitiendo cara a cara con Singapur, en una rivalidad que continúa hoy en día por el título de capital financiera de Asia. Para 1965, 29 bancos extranjeros abrieron sucursales en Hong Kong, entre ellos HSBC, Standard Chartered y 8 bancos estatales chinos. A finales del siglo XX, era el séptimo puerto más grande del mundo, solo detrás de Nueva York y Rotterdam en movimiento de contenedores. En este periodo logró su mayor progreso. La estabilidad fue prioritaria y en 1983 el gobierno vinculó el dólar de Hong Kong al estadounidense. La vinculación tranquilizó a las empresas, dio confianza a inversionistas y fue base de la identidad económica de Hong Kong. Actualmente, su bolsa es la quinta más grande del mundo, con capitalización superior a 6 billones de dólares. En 1973, los primeros rascacielos modernos comenzaron a levantarse en el distrito central de Hong Kong, el corazón de la ciudad. Esto es lo que hizo que Hong Kong se viera y se sintiera como un centro financiero global. Comparado con Nueva York a principios del siglo XX y su rápido crecimiento vertical en Manhattan, la lógica era similar. Wall Street pronto se reconoció como el centro financiero de la ciudad, pues rascacielos como el edificio de JP Morgan de 1914 crearon un perfil urbano símbolo de las finanzas globales. Actualmente, Hong Kong cuenta con más rascacielos que cualquier otra ciudad, superando los 550 edificios de más de 150 metros, mientras que Nueva York tiene 320. Pero toda esta libertad financiera no podía ocultar la verdad de que Hong Kong era un lugar prestado viviendo en un tiempo prestado. A inicios de los 80 crecieron las preocupaciones sobre el futuro de Hong Kong ante la cercanía del vencimiento del Acuerdo de los Nuevos Territorios en 1997. Los desarrolladores inmobiliarios se preocupaban por la renovación de los contratos de arrendamiento. Los inversionistas temían que la incertidumbre política erosionara la confianza en el mercado, y los banqueros se preguntaban si todavía se podían otorgar préstamos a largo plazo con el tiempo corriendo sobre el estatus legal de la ciudad. Así que había que hacer algo para tranquilizar a los mercados. En 1984, Margaret Thatcher y Zhao Xiang firmaron la Declaración Conjunta Sino-Británica. Hong Kong volvería a China en 1997, pero bajo el modelo de un país, dos sistemas por 50 años. Era capitalismo bajo el gobierno chino. Así, a la medianoche del 1 de julio de 1997, Gran Bretaña devolvió Hong Kong a China. Se volvió una región administrativa especial con sistema legal propio, mini constitución y libertades civiles, como la de expresión, protegidas por su ley básica. Bueno, al menos en teoría. Esto explica por qué Hong Kong es una ciudad financiera global y siempre actúa como intermediario. Como intermediario entre China continental y el mundo, Hong Kong sigue ofreciendo servicios financieros y gestionando el comercio internacional. Todo esto bajo un sistema legal basado en el británico, considerado por muchos países como más protector en disputas legales. China es la segunda mayor economía mundial, lo que ha dado lugar a empresas como Huawei, Alibaba y Tencent. Aunque estas empresas son globales, el sistema financiero chino no lo es. Los estrictos controles de capital limitan el libre flujo de dinero hacia y desde China continental, dificultando que empresas chinas accedan a capital extranjero u operen internacionalmente. Ahí entra Hong Kong. Al operar bajo un sistema financiero y legal separado, Hong Kong sirve como la puerta de entrada de China a los mercados de capital globales, permitiendo que las empresas chinas obtengan financiamiento internacional y hagan negocios en el extranjero sin abrir el sistema financiero del continente, que está estrictamente controlado. No se puede hablar del desarrollo moderno de Hong Kong sin mencionar la erosión de su autonomía política. Desde 1997, la promesa de un país, dos sistemas debía asegurar a Hong Kong su marco legal y económico propio, separado de China continental. Y por un tiempo, la vida parecía continuar más o menos como se había prometido. Pero eso pronto empezó a cambiar. En 2014, Pekín anunció que cualquier candidato que se postulara para el cargo de máximo líder de Hong Kong tendría que ser aprobado previamente por el gobierno central. La decisión desató lo que se conoció como el movimiento de los paraguas. Decenas de miles de manifestantes, muchos de ellos estudiantes, salieron a las calles exigiendo una verdadera reforma democrática. Usaron paraguas para protegerse de los gases lacrimógenos y el símbolo permaneció. En 2019, todo llegó a un punto crítico. Un proyecto de ley de extradición propuesto permitiría que los sospechosos de delitos en Hong Kong fueran extraditados a China continental, lo que generó temores de que las personas pudieran ser juzgadas en un sistema judicial controlado por el Partido Comunista. Para muchos, esto marcó el fin de la independencia judicial y autonomía de Hong Kong.
Más de 2 millones de personas inundaron las calles en lo que se convirtió en la protesta más grande en la historia de la ciudad. Pero por supuesto, la policía nunca ha confirmado esta cifra. En 2020, se impuso una nueva ley de seguridad nacional en Hong Kong, reconfigurando drásticamente la relación de Hong Kong con la comunidad internacional. La ley penaliza 4 actividades principales, cada una con pena máxima de cadena perpetua. Así, la ventaja comparativa, la singularidad legal, la autonomía y confianza global de Hong Kong en Asia dejaron de estar garantizadas. Durante 25 años consecutivos de 1995 a 2019, Hong Kong fue clasificado como la economía más libre del mundo por el Índice de Libertad Económica. Pero ahora esa era había terminado. Inversionistas y empresas extranjeras buscaron alternativas y enfocaron su atención en Singapur, principal rival de Hong Kong. Bancos y consultoras movieron personal para manejar tareas sensibles, como analizar la economía china. Considerado más estable, predecible y políticamente neutral, Singapur rápidamente se convirtió en la alternativa preferida ante la creciente incertidumbre en Hong Kong. Tras la Ley de Seguridad Nacional, Estados Unidos dejó de reconocer a Hong Kong como territorio aduanero separado. Reino Unido, Canadá, Australia y otros países suspendieron con éxito los acuerdos arancelarios preferenciales con Hong Kong. Pero la otra parte de esto son sus garantías financieras. Antes, esto distinguía a Hong Kong, pero con la inestabilidad política también se ha erosionado su autonomía financiera. Déjame explicarlo. En 2022, por primera vez en al menos 30 años, las empresas chinas con sedes regionales en Hong Kong superaron en número a las estadounidenses, y la diferencia creció en 2023. Las empresas del continente ahora dominan el mercado bursátil de la ciudad, con el 80% del valor total en octubre frente al 60% de hace 10 años. Como resultado, Hong Kong está dejando de ser global poco a poco y volviéndose más chino. Existe una cultura de incertidumbre sobre el futuro de Hong Kong, y eso también se refleja en el ambiente de la ciudad. Ciudad compacta de 7.5 millones de habitantes con poco terreno para desarrollar. Algunos distritos han alcanzado 90.000 personas por milla cuadrada, un 30% más denso que Manhattan. Se siente como si estuvieras viviendo apilado uno sobre otro. Súmale eso a algunos de los bienes raíces más caros del mundo, y la presión es difícil de ignorar. Hong Kong sigue siendo el principal centro financiero de Asia, un logro extraordinario dadas las circunstancias. Hong Kong es para Asia lo que Nueva York a Norteamérica y Londres a Europa. Aunque rivales regionales como Singapur avanzan en innovación y tecnología, Hong Kong lidera en finanzas, comercio y conectividad global. Pero con un futuro incierto, ¿cuánto tiempo más conservará ese título? Supongo que ya veremos. Gracias por vernos.